Estamos transitando nuestro primer bloque y lo hacemos con Javier Delgado, secretario de ANSAFE del Departamento General López. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá andamos. Vos en lo personal andás bien. Sí, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Y como dirigente sindical? Y ahí andamos con mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? No dan respiro. ¿Y como persona comprometida con la educación? Bien, es lo que a uno le gusta, ¿no? Por ahí tenemos esa... Porque sos docente. Sí, tenemos por ahí en nuestro trabajo ciertas alegrías o ciertos sabores que por ahí en otro trabajo no están. Claro. Siempre dar clases es algo gratificante, sí. Siempre es diferente, siempre hay desafíos nuevos y me parece que le da un plus que a uno hasta incluso nos dan ganas de ir a trabajar, ¿no? Sí, lo sé. Cosa que en el gran número de los trabajadores de este país, de la sociedad a nivel mundial, sí. Ir a trabajar es un peso, ¿no? Porque sí. Son tareas alienantes y bueno, me parece que la docencia tiene esos resquicios que son gratificantes. Sí, sin duda. Y digo, ¿cómo ves la educación vos en el cambio de gobierno que se produce en el 2015? Ya va transitando su tercer año, ¿no? ¿Y qué cambios notás vos entre lo que el gobierno anterior, cómo trataba a la educación y cómo lo trata este gobierno? ¿Cuáles son los matices o las cosas de fondo que vos notás que diferencian a uno de otro? Sí, podemos ver que claramente ya, digamos, en los últimos años la economía entró en una recesión bastante importante y eso ha impactado en términos negativos en lo que hace a educación, también en salud. Sí, claramente se está invirtiendo menos dinero, digamos, eso es indudable y me parece que cualquiera lo percibe. Y después en cuanto a cuestiones de fondo, me parece que hay tendencias que se imponen a pesar de determinados gobiernos. Nosotros por ahí siempre ponemos los ejemplos de determinados programas educativos que se impartían desde diferentes administraciones. Por ejemplo, en cuanto a, para poner un ejemplo y tratar de ilustrarlo, hay muchos programas que se imparten de diferentes gestiones que tienen que ver con atender una gran parte de la población que no ha podido terminar, por ejemplo, el secundario. Y vemos que desde diferentes administraciones se dan respuestas similares. En ese entonces, qué sé yo, 2014, 2015, me acuerdo que Capital Federal, gestionada por el macrismo, desde hace mucho había propuesto esto del secundario vía digital. Sí. A nivel nacional se había propuesto... Que después se hizo para todo el país. Para todo el país, sí. Y que, bueno, en ese entonces había toda una disputa con Nación que no lo avalaba, sí, digamos. Sí. En Santa Fe tenemos por ahí el Vuelvo a Estudiar, que es un programa también de cierta accesibilidad para ese sector de la población. Después Nación, en ese entonces, con la administración del kirchnerismo, había propuesto el plan Fines, que después se hizo Fines 1, Fines 2. Es decir que, digamos, si vos me das a elegir, por ahí me quedo más con el programa provincial, que hace más centro en instituciones escolares, pero a grandes rasgos, ante un mismo problema, diferentes administraciones proponían algo más o menos similar. Es decir que lo que yo veo es que más allá de las coyunturas económicas, en donde uno claramente puede decir que en la actualidad se está invirtiendo menos en educación, por la crisis que hay y demás, después los programas educativos, las tendencias a largo plazo me parece que se terminan imponiendo más allá de los programas educativos o los programas políticos. Es decir, hay claramente una primarización de los contenidos, es decir, ha sido todo un logro que se hiciera ya hace más de 10 años la extensión de la obligatoriedad del nivel secundario, pero eso va acompañado también del vaciamiento de contenido. Y el vaciamiento de contenido se ha impuesto incluso en todas las administraciones, en todos los gobiernos y en todos los ministerios educativos habido y por haber. Provincial. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos ver que, por ejemplo, una tendencia que vemos que es muy fuerte es el tema de la extensión de la obligatoriedad, ya sea para abajo, es decir, se extendió la obligatoriedad en el nivel inicial, que de los 4 años es obligatoria, o hacia arriba, se extendió el nivel secundario. Pero un gobierno tan diferente como el que administró nuestro país en los 2000,
En los 90 también venía esa tendencia ya empujando. Y uno puede decir, bueno, en los 2000, si se quiere, hubo un gobierno más progresista que invirtió más en educación, y en los 90 no, hubo un gobierno, si se quiere, más neoliberal o que ajustaba más. Sí. Pero digamos, esa tendencia de la obligatoriedad se va imponiendo, gobierne quien gobierne y haya crisis o no haya crisis. Entonces por ahí lo que a nuestro entender hay que tratar de analizar son las tendencias a largo plazo, en donde bueno, vemos claramente que se extiende la obligatoriedad, pero esa obligatoriedad lamentablemente va de la mano del vaciamiento de contenido, en donde muchas veces la escuela termina cumpliendo una función social y no tan pedagógica como en términos tradicionales se entendía. Eso te resume. Ese me digo que hay tendencias a largo plazo que se imponen, claro, que se imponen y que tienen más que ver con un tipo de sociedad que de algún modo está en todo el planeta, que podríamos llamar capitalismo, y gobierne quien gobierne, podemos tener gobiernos en donde tengan un tinte más progresista y con la ayuda de una bonanza económica inviertan más que otros, pero las tendencias a largo plazo, lamentablemente, para mal, digo, esto del vaciamiento de contenido, se termina imponiendo, digo. O sea, cada vez lo tenemos alumnos más encerrados en la escuela para vaciarle el contenido. Sí. Eso sería la síntesis. Sí. Y no haciendo necesariamente tareas pedagógicas, tanto el docente como el alumno hacia el interior de la escuela. Que uno puede decir, ¿es un progreso que se haya extendido la obligatoriedad? Sí, es un progreso. Ahora deberíamos apostar para que esa obligatoriedad esté llena de contenido. Ustedes no tienen participación en la discusión de los contenidos como sindicato. Y según los momentos, ¿no? En lo que fue el gobierno anterior, como CETERA, como esta confederación en la cual nosotros estamos nucleados y que nuclea a los sindicatos más importantes de cada provincia, sí tenía mucha participación. Que a veces eso es bueno o es malo, digamos, pero había más participación. En la actualidad lo que vemos es claramente que el gobierno nacional directamente desconoce a CETERA como una confederación. Sí. De hecho, digamos, por ejemplo, nosotros vemos, y esto se ve hasta incluso en lo discursivo, tenemos al Ministerio de Educación o a los propios cuadros políticos del macrismo que no hacen alusión a la secretaria general de CETERA nunca. Sí. Prácticamente hay un desconocimiento y un no reconocimiento de CETERA como un sindicato que nuclea a los sindicalizados del país como docentes, y bueno, me parece que eso es un signo de la época, ¿no? Claramente. Pero hemos tenido momentos en donde hemos participado más y momentos donde hemos participado menos, digamos. Sí. Pero a pesar de esa participación, me parece que esto del vaciamiento de contenido se terminó imponiendo. Sí. Que a mí me parece que eso también tiene que ver con un tipo de sociedad en donde uno dice muchas veces, se escucha que en determinados rubros no hay personas calificadas como para ocuparlo. Pero digamos, tenemos que reconocer que cada vez los procesos de trabajo se simplifican más. Es decir, la tecnología está en función de simplificar la tarea del operario y no de complejizarla. Después, ¿quién hace esa tecnología? Claramente es un nicho de intelectuales muy pequeño, pero es al servicio de simplificar las tareas. Entonces me parece que esa tendencia que opera en el mundo del trabajo ha terminado incidiendo en lo educativo, en donde claramente, a pesar de la extensión de la obligatoriedad, tenemos un vaciamiento de contenido claro, digamos. Sí. Y tiene que ver esto con a ver si acierto en la pregunta. Digo, cuando la gobernadora Vidal habla de que para qué se crean universidades si finalmente hay gente del conurbano que no va a acceder nunca a la educación universitaria, digamos, ¿es más o menos eso? Sí, me parece que ese discurso, digamos, si lo analizamos fríamente, ella, a mi entender, termina convirtiendo un sincericidio. Sí. Es decir, ¿qué familia de origen trabajador que vive a duras penas el día a día, por más que esté la universidad privada, pueda asistir? Es decir, me parece que claramente, obviamente nosotros defendemos la educación gratuita, defendemos la creación de universidades públicas, pero también entendemos que si no cambiamos las condiciones materiales de quienes estudian, por más que generemos todas las universidades que haya que generar, esas personas no pueden asistir. Claro. Es decir, que si tenemos una desigualdad galopante o una tendencia a la polarización de la riqueza, por más que estén en las universidades públicas, lamentablemente esas personas no pueden asistir porque tienen que estar todo el día viendo cómo sobreviven. Claro. Entonces, no hace falta solo generar instituciones educativas, sino que también hace falta cambiar las condiciones materiales de quienes van a asistir ahí.
Claro, pero acá estarías vos dando una de las razones por las cuales la matrícula de la educación pública baja, porque el que no puede ni siquiera ir Claro. a educarse en la universidad pública. Sí, claramente. O sea, y sucede eso. aumenta, no por lo que se dice, que es por los paros y porque la educación pública, sino porque realmente, aunque todo estuviera bien, digamos que la facultad funcionara, no puede ir porque tiene que salir a trabajar o a rebuscársela, no puede pagarse, no puede ir a estudiar. Sí, tiene necesidades materiales tan apremiantes que no puede tomarse ni medio día para asistir a la... Exactamente. Que digamos, claramente uno tiene que revalorizar la tradición que hay en educación en nuestro país con lo gratuito, que en otros países no existe, pero tampoco podemos desconocer, digamos, por eso yo digo que lo de Vidal es un sincericidio en el sentido de que termina diciendo algo que en parte es verdad, porque si uno dice, si no modifica, o tenemos, a ver, más del 30% de la población bajo la línea de pobreza, por más que generemos universidades en todos los puntos del país, esa gente tampoco va a poder ir, porque no come, digamos, primero la mástica y después la mística, digamos. Entonces me parece que en una sociedad como la nuestra, si bien hay que defender como sea la educación gratuita, tenemos que ser conscientes que mientras no se alteren las condiciones materiales de determinada franja de la población, esa población no va a poder asistir, aún siendo la educación gratuita. Ni siquiera la escuela de la educación pública, correcto. Es decir, que es casi imposible negar que existe una educación de clase. Claro. Me parece que lo material siempre termina dando su veredicto, digamos, a largo plazo. Sí, digamos, no hay necesidad ni siquiera plantearlo, existe. Sí. O sea, no es que el chico no va a la escuela porque no quiere, sino porque no puede, porque terminó el primario a duras penas y el secundario ya no lo puede hacer, no puede trabajar. Y digamos, si nos ponemos en términos dramáticos, en una escuela que se va vaciando de contenido. Sí, no, eso lo dijiste, sí, claro. Es decir, que en una escuela que cada vez plantea más accesibilidades para que los alumnos puedan permanecer, y siendo gratuita, aún así no pueden permanecer. Se nos está acabando el tiempo, Javier. ¿Y qué va a pasar el 25 de septiembre? ¿Van a adherir al paro nacional? Sí, nosotros con la particularidad de los trabajadores estatales, ya sea de ATE, de AMSAFE en nuestra provincia y todos los gremios docentes, comenzamos el paro el día 24 a las 12 del mediodía, con intenciones de propiciar una marcha y un acto el día 24 por no haber llegado a un acuerdo con la CGT como para hacer una movilización y un acto. CGT hace paro sin acto y movilización, por eso las otras centrales menores comenzaríamos el paro el día anterior como para hacer... con ellos. Claro, me parece que lo importante, digamos, lo ideal hubiese sido un acto conjunto, bueno, no sé. Pero lo importante es que va a haber una señal muy clara de todos los trabajadores para repudiar todo lo que está pasando, ¿no? Sí, está bien. Bueno, yo espero que tengan éxito el 24 y que también el 25 sea... Sí, me parece que va a ser contundente porque la situación, la verdad, que no da para más. Está grave, muy grave. Sí, realmente. Bueno, Javier, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa.